Sí. Quiero que vayan buscando ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Este es un mensaje que tiene un poquito de historia detrás. Cuando tenía 12 años, yo comencé a escribir, y escribía historias y con el tiempo escribí alguna canción, alguna poesía. Después comencé a escribir algunos artículos para diarios, escritos sobre fútbol. Empecé a escribir los primeros libritos y cada escritor tiene su forma, y a veces se nos viene alguna idea de algo y anotamos en un papelito y ahí queda el papelito, ¿no? Y a veces comenzamos a escribir cosas y no las terminamos y ahí quedan por años. Uno de esos casos es el libro A mis hermanos. Ese libro yo comencé a escribirlo en el año 1996, estábamos en Estados Unidos y estaba en la casa de un pastor ahí, sentado a la mesa, y se me vino esas ideas y empecé a escribir todo eso ahí. Y luego con el tiempo le agregué algunas cosas y ahí quedó eso, año 1996. Y fue como en el 2019, 2020, un día estaba buscando papeles para tirar de la casa y ahí todo amarillento, en unas hojas resecas, ahí estaba el librito ese. Y lo empecé a leer y dije, este está bueno. Y lo publicamos. Y fue el libro, ya podría haberlo tirado, ¿no? Y ahora, de estos últimos 4 años, lo estamos compartiendo. Bueno, esa es la historia de un material. Y tengo muchos escritos ahí que a veces los leo y digo, esto está bien lo que estaba escribiendo, pero no sé qué quería decir, a qué quería terminar, entonces queda ahí. Y un día por ahí me va a venir la idea final y continúo escribiendo. Tengo una cantidad de carpetas, cada carpeta tiene un sobre, cada sobre tiene alrededor de unos 20 mensajes, todo escrito a mano, todo escrito a mano. Y así que debe haber más de 1500 mensajes ahí escritos. Y esos mensajes a veces son un objeto de tentación, porque uno puede decir, esta semana no estudio, voy y agarro un mensaje viejo y lo predico, ¿no? Es una comida recalentada, pero el pueblo de Dios siempre necesita una comida nueva, ¿no? Y así tengo cantidad de papeles, algunos son bien pequeñitos, con algún título, algunas cosas, y con el tiempo voy tomando. Algunas de esas cosas estuvieron como 20 años ahí, entre algún cuaderno, entre algún libro, y cada tanto encuentro esos y resurgen nuevas ideas y los vamos completando y vamos ahí haciendo. Yo había empezado a escribir un libro, nunca lo he publicado todavía, que se llamaba 12 cestas llenas. Y con ese libro, cuando uno estudia un tema, cada mensaje que yo predico aquí en la iglesia, nosotros tenemos un método que se llama área de información. Y entonces usted quiere hablar sobre un tema y entonces investiga todo sobre ese tema. Y escribe, a veces el mensaje le lleva todas las semanas de estudio, muchas horas de estudio. Y después cuando uno empieza a buscar lo que quiere transmitir en la congregación, hay una cantidad de cosas y de datos que quedan afuera del mensaje. Y a veces uno los tira y muchas veces uno guarda. Y un día empecé a rejuntar todas esas cosas que no usé en los mensajes, cosas que estudié. Y entonces el Evangelio enseña que cuando el Señor hizo un milagro, en una ocasión recogieron 12 cestas de pan, ¿no?, que había sobrado en la multitud. Y yo le puse a ese libro 12 cestas llenas, nunca lo publiqué, pero ese es el resto de cantidad de mensajes. Ahora usted come un pedazo de pan y es rico, pero no comió todo el pan y quedó allí una parte.
pero luego cuando vuelve el hambre, va y por el resto, ¿eh? Y es el resto, pero tiene el mismo sabor que todo. Y a veces todos esos que quedaron de los mensajes que no se usaron, tiene el mismo condimento y el mismo sabor de lo que sí fue el mensaje, ¿no? Y esta semana yo estuve estudiando el tema que quería hablar con ustedes hoy. Yo creo que desde el martes empecé a tomar notas ahí. Y soy un hombre ordenado para estudiar, ¿eh? Y sé dónde guardo las cosas y todo el papelerío. Y entonces también tengo mi plan de trabajo y mis horas de trabajo. Y entonces el plan en esta semana era que el mensaje que compartí ayer en la clase de seminario, eso me llevaba mucho tiempo y mucha atención, mucha energía también. Entonces dije, a la noche cuando regrese a mi casa, voy a terminar de darle forma a todo ese material que junté en la semana para el mensaje de hoy. Así que llegué a mi casa ayer y dejé la Biblia y voy a mi lugar de trabajo y le digo a mi esposa, ¿no tomaste una hoja que estaba por aquí? No. Le digo, yo tenía una hoja aquí escrita. Y me dice, no, dice, antes de ayer sí había una hoja. Le digo, no, esa ya la usé. Y empecé a buscar debajo de la computadora, detrás del sillón, fui a la cocina, fui y vine. Y disimuladamente me fui al cesto de la basura y metí la mano en la basura y revolví todo. No estaba. Y entonces estaba muy cansado y me fui a acostar y hoy me levanté y no me rendí. Y fui al pasillo y busqué en la bolsa de la basura de ayer, que el basurero, los que recolectan, no se la llevaron. Así que anoche escarbé en la basura del día y yo esta mañana temprano andaba escarbando en la basura. ¿Y qué pasó? Ahí encontré todo. Imagine todo lo que había ahí. Así que este mensaje puede ser el resto de la basura o no sé qué. Pero todo lo que tenía de más no lo pude agregar. Así que lo que les voy a compartir en esta mañana es una parte nomás del mensaje, que es lo que rescaté de la basura. Pero ya vamos a ensamblar la otra parte del estudio que no le pude agregar aquí. Y espero que Dios nos ayude en esta mañana con su palabra. Y les dije aquí, nunca hago estas introducciones, ¿no? Pero ya les cuento un poco la historia de cómo escribimos, cómo estudiamos y estas cosas extrañas que nos pasan. Les dije Mateo capítulo 26, ¿no? Versículo 47. Mateo 26 y el verso 47. Dice la palabra, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Quiero que ponga la atención, hermano, en el verso 49, está hablando ahí sobre Judas el Iscariote, y dice que él se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y a esta escena yo le llamo el sonoro beso de un traidor. No estuve allí en el lugar, pero imagino que ese no fue un beso silencioso, Fue un beso como se acostumbraba a dar como una señal de respeto, una señal de reconocimiento al maestro. Un beso, hermanos, es una expresión de ternura. Un beso es una manifestación de cariño, pero este era un beso diferente, era un beso sonoro, era el beso de un traidor.
Ese beso significaba que el maestro iba a ser entregado. Y en esta semana mi pensamiento era que muchos de los cristianos, el diablo intenta sobornarnos. El diablo viene con propuestas para que nosotros también ensayemos esta clase de beso y traicionemos a nuestro Señor. Todos nosotros somos tentados a alejarnos del camino del Señor. Todos nosotros somos tentados a olvidarnos del Señor. Todos nosotros somos tentados a abandonar el camino del Señor. Y muchos lo hacen practicando, ensayando una nueva clase de besos, el beso de la traición. Judas se volvió, hermanos, de ser un discípulo de Jesús a ser una herramienta, un instrumento del diablo. Judas el Iscariote empezó a colocarse en las manos del maligno. Cuando estaban en la última cena, dice la Biblia que el diablo entró en el corazón de Judas. Y eso es lo que el diablo anda haciendo. Él ya no puede entrar en nuestra vida porque está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No tiene lugar, no puede poseernos, pero sí puede influir en nuestras vidas y puede guiarnos a una traición a nuestro Salvador. El cristianismo se ha vuelto traidor. Y lo grave, hermano, lo muy grave, es que muchos cristianos andan prestando su oído para escuchar las propuestas del diablo. Ahora, aquí en capítulo 26 y versículo 14, mire cómo dice la palabra de Dios. Mateo 26, verso 14, dice la palabra: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mire lo grave del versículo 15. Y eso es lo que me parece haber oído muchas veces en las voces de los cristianos, diciéndole al diablo: ¿qué me queréis dar para entregarme? Es como esperando una buena propuesta con el diablo. Muchos quieren hacer negocios con el diablo. Muchos cristianos aún quieren vender su alma al diablo. Hace muchos años atrás yo conté aquí la historia de esa expresión de lo que es entregar el alma al diablo. Era la historia de un doctor alemán, Fausten. Nosotros conocemos la historia como el doctor Fausto. El doctor Fausto un día tuvo una inquietud, que él quería ser un hombre eternamente joven. El doctor Fausto quería ser un hombre adinerado. El doctor Fausto quería ser un hombre famoso. Y el doctor Fausto quería tener una vida llena de placeres. Según la historia, había un hombre que se llamaba Christopher Marlowe, que era un presbiteriano. Él escribió ese libro. Hubo un poeta súper famoso que se llamaba Goethe. Escribió también un libro sobre el doctor Fausto. Acá en la Argentina había un escritor que se llamaba Bioy Casares, un importante escritor fue. Muchos escribieron sobre el doctor Fausto y todos le ponían a veces un colorido distinto. Los conocedores decían que el doctor Fausto era un hombre real y que acostumbraba a caminar en las calles acompañado de 2 perros negros que la gente entendían que eran 2 demonios. Como sea la historia, el escrito dice que vino un demonio y le dijo: ¿usted quiere ser joven? ¿Quiere ser rico? ¿Quiere ser famoso? ¿Quiere estar con una vida ligada a sus placeres? Entonces, véndale el alma al diablo. Ese demonio, según la historia, se llamaba Mefistófeles. Por eso muchas veces va a leer algún escrito relacionado al diablo que se usa ese nombre, Mefistófeles. El doctor Fausto lo pensó mucho tiempo y finalmente él tomó la decisión de entregarle su alma al diablo.
a cambio de una eterna juventud, a cambio de la fama, a cambio de los placeres y de ser un hombre adinerado. Según la historia dice que el diablo, muy extraño, le cumplió las promesas. Pero llegó un día donde el diablo vino a cobrar la deuda y vino a buscar el alma del doctor Fausto. Y el doctor Fausto se dio cuenta que él hizo un muy mal negocio. Tarde, muy tarde se dio cuenta que no debía haber negociado con el diablo. Y dice que en su último suspiro el doctor decía: oh vida efímera, te vas con los placeres para no volver. Como que él disfrutó de lo que la Biblia llama los deleites temporales del pecado. Pero todo eso se terminó. En la verdadera historia de ese doctor Fausto, él estaba haciendo un trabajo con celuloides y unos productos químicos, y donde él estaba, todo eso explotó, voló, y ahí terminó su vida. Y esa es la síntesis del hombre que le vendió su alma al diablo. Terminó muy mal. Y esa historia es para que nos ayude a reflexionar que nosotros no tenemos que hacer ninguna clase de negocios con el diablo. Ni tenemos que prestarle atención a su voz, ni escuchar sus propuestas, porque él siempre viene a tentarnos para provocarnos a que demos un beso de la traición a nuestro Señor. La traición, hermanos, se ha vuelto un hábito insano y se sigue abriendo caminos en la vida, porque casi cada día o cada semana escuchamos acerca de alguna traición. La traición está en todos los órdenes. En el mundo espiritual muchos traicionan a Dios, expresando la infidelidad, comportándose de una manera infiel con Dios. En el mundo de la familia hay traiciones, en los noviazgos, en el matrimonio, hay traiciones en el mundo de los negocios, hay traiciones en el mundo de la política, del deporte. La traición está por todos lados, es algo horrible, es algo doloroso, pero la traición sigue avanzando en medio de nuestra sociedad. La traición no paga impuestos, se maneja libremente, y el diablo siempre va a venir a tentarnos a nosotros para que traicionemos a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Aquí en esta escena en Getsemaní vino Judas el Iscariote, 3 años y medio vivió junto con el Señor, y ahora él aparece ahí con una turba, toda una cantidad de maleantes, de delincuentes, y él había convenido con ellos: aquel que yo besare, ese es. El beso era la señal, el beso era la clave para que esa turba de maleantes identificara quién era Jesús. Y ahí él apareció, y apareció con palos, dice la Biblia, y hasta usa la palabra linterna. Judas era un hombre que tuvo una lucha interior, porque en los primeros tiempos él caminaba con el Señor con los otros apóstoles. Nadie notaba ninguna cosa rara en él, parecía uno más. Pero Judas era un hombre, hermano, que era un seguidor de Cristo sin convicciones. Y ese es el peligro que tenemos nosotros como iglesia, de ser seguidores de Cristo sin convicciones. Amén. Cuando hablo de convicción, estoy hablando de tener una plena certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando de la certeza de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos puede dar una salvación que es eterna. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando de la certeza de que Cristo ha sido resucitado al tercer día de entre los muertos. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando de la certeza de que Él regresará por nosotros. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando, hermanos, de que Dios va a hacer cielo nuevo, tierra nueva para nosotros. Convicciones, hermanos, de que la Biblia es la eterna palabra de Dios, es la verdad indestructible. Convicciones. Pero muchos de los que siguen al Señor y asisten a las iglesias son gente sin convicciones. Judas estuvo 3 años y medio junto al Señor, pero él no tenía convicciones. ¿Sabe qué, hermano? Cuando uno no toma en serio el cristianismo, es porque faltan las convicciones. Cuando uno tiene las convicciones bíblicas, hermano, entonces nosotros le seguimos a paso firme al Señor. Judas era un hombre, hermanos, que él pensaba en un reino terrenal.
Judas era un hombre, hermanos, que tenía su objetivo equivocado. Y a veces nosotros podemos ser fieles asistentes a la iglesia, pero podemos tener objetivos equivocados en la vida. Judas era una de esas clases de personas, porque Judas estaba allí, hermano, pensando no en la salvación de las almas, no en el cielo que le esperaba a los salvos. Él estaba pensando en un bienestar social. Él estaba buscando, hermanos, que la gente de su tiempo, hermanos, mejorara a través de la política, a través de las decisiones de un rey político. Judas lo veía a Jesús como un rey político. Judas no había entendido el mensaje que el Señor vino para ser el Salvador. La Biblia dice claramente que Dios, hermano, envió a este mundo para que el mundo sea salvo por Cristo. El pasaje que sigue a Juan 3:16, el verso 17 habla de eso, de que Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese fue el propósito de su venida, pero Judas lo quería ver como un líder político, destronando a los romanos, sacando el poder de los romanos, rompiendo las cadenas de esclavitud a los romanos y verlos sentados en el trono haciendo bienestar social. Jesús había dicho claramente: a los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tendréis. Siempre iba a haber pobres, pero Judas estaba allí con una idea política. Él sería lo que hoy en nuestros días se llama un populista. Era hombre de dar planes sociales, beneficios, a que la gente estuviera allí mejor. Eso era su sentimiento, pero el mensaje de Jesús iba por otro lado. Iba por el perdón de pecados, por la salvación eterna, por un reino celestial y eternal. El Señor no era un líder político. Él vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Judas era un hombre con objetivos equivocados. Estaba al lado del Señor, pero él estaba equivocado, buscaba otras cosas. Y ahora nosotros, los que venimos a la iglesia, ¿qué cosas estamos buscando? Porque tenemos que ajustar nuestra creencia, tenemos que ajustar nuestra vida. Si nosotros somos seguidores de Cristo, no podemos ser amigos del mundo. Estoy hablando del mundo, de su filosofía, de su estilo de vida, de la manera de conducirse de la gente. De eso estoy hablando. No podemos tener el estilo de vida que ellos tienen, porque ellos están rendidos, inclinados al pecado, postrados ante el pecado, y nosotros tenemos que ser duros combatientes contra el pecado. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por eso Santiago ahí en capítulo 4 de su carta, verso 4, él le dice a la gente: oh almas adúlteras. O sea, acusándolo de que el alma, no el cuerpo, el alma es infiel. Dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Y cómo está nuestra alma? ¿Es un alma adúltera o es un alma fiel a Dios? Porque si nosotros decimos que somos fieles a Dios y venimos a la iglesia, pero todo lo que es del mundo nos atrae, todo lo que es del mundo nos involucramos, todo lo que es del mundo nosotros perseguimos, entonces estamos aquí con un objetivo equivocado. Judas estaba con un objetivo equivocado. Quiero que mire un poquito la carta a los Gálatas, el capítulo 1. La carta a los Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 3. Quiero pedirles que demos una mirada ahí a ese texto, Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice el verso 4 que el Señor se dio por nuestros pecados. Él vino a librarnos del presente siglo malo. La palabra siglo ahí es equiparada a la palabra mundo, un mundo malo. Pablo decía que este mundo es un mundo que está, hermano, lleno de perversión. Dice Pablo que nosotros en este mundo tenemos que resplandecer como luminares en el mundo.
Y el Señor vino aquí a dar su vida por nuestros pecados, no vino a formar un partido político, no vino a hacer aquí bienestar social. Él vino para morir por nuestros pecados. Y el propósito de esa muerte era librándonos del presente siglo malo. Porque este siglo, hermano, ese mundo está guiado por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y de eso nos liberó, de las tinieblas, del poder de las tinieblas, del poder del maligno. Y si yo estoy en la casa de Dios, no puedo estar con un objetivo equivocado. La casa de Dios no es un lugar para hacer militancia política ni ninguna cosa parecida. La casa de Dios es para seguir al Señor, seguir al Salvador, para dar testimonio de que nuestro Cristo vive y vive para siempre. Él vino con un propósito de morir por nuestros pecados y librarnos del presente siglo malo. Es triste, pero en muchas congregaciones se escucha el sonoro beso de los traidores. Mucha gente que dice que ama a Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Se acercan a Él, le dan un beso, parece una demostración de respeto, de reverencia, parece una expresión de amor, pero por las venas de ese cuerpo corre la traición. El mundo está lleno de gente traidoras y en la casa de Dios se llena de traidores. De gente que no son fieles a Dios, no son fieles a su Salvador. Pero déjeme decirle en esta mañana que la traición siempre es un beso con la muerte. La traición es un beso con la muerte. La traición es el presagio de un mal fin. Ese día que Judas llegó a Getsemaní y le besó al Señor Jesús, ese beso presagiaba un mal fin. Y ya conocemos cómo terminó él, quitándose la vida. Más tarde leeremos un texto que habla acerca de eso. Ese beso de la traición fue el presagio de un mal fin, fue un beso con la muerte. Y hay mucha gente que se anda besando con la muerte. Yo lo veo todas las semanas, muchos de ustedes también, todos esos que se andan ahí volcados al alcohol, a la cerveza, al vino, al whisky, todos aquellos que se andan drogando, todos esos están en un beso con la muerte, besándose con la muerte. Y es más, hasta usted sabe que hay un culto hasta San la Muerte. Aún los delincuentes andan de besos con la muerte y van a los cementerios y sacan huesos de los muertos y se ponen así en sus brazos, porque dicen los delincuentes que ese hueso de los muertos les va a proteger de las balas de los policías. Hay todo un culto sobre la muerte. Y hay cristianos que se besan con la muerte, con el beso de la traición, el sonoro beso al estilo de Judas. Muchos andan ensayando esto. Pero Judas, hermano, no solamente que era un hombre con un propósito equivocado, también Judas era un hombre que era amante de don dinero. Este hombre le gustaba la plata. Mire un poquito, por favor, Evangelio de Juan, el capítulo 12. El Evangelio de San Juan, el capítulo 12. Y una vez que llegamos ahí, ponemos la mirada en el versículo 3. Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el versículo 3. Ahí había una cena, hermano, en la casa de María y Marta y Lázaro, aquel que estuvo muerto y Jesús resucitó en Betania. Esto que vamos a leer era en la casa de ellos, una cena. Y miren lo que pasó allí. Dice versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora mire, este hombre amaba el dinero, metía la mano en la lata, robaba a escondida. Él era el tesorero del grupo. Alguna virtud tendría para ser el tesorero. Yo le llamo, y creo que no exagero, él era el ministro de Economía de Dios.
El tesorero de Dios, el ministro de economía de Dios, porque Jesús es Dios. Y él era el tesorero de ese grupo, era el ministro, el que manejaba la plata. Y allí estaba, hermano. Pero cuando otros se distraían, él estaba atento para meter la mano y sustraer. Y ahora también él tiene un comportamiento hipócrita. Estamos hablando de la misma persona que le daba besos a Jesús. Y nosotros también podemos darle besos a Jesús, expresándole nuestro cariño, nuestra reverencia, nuestro amor por Él. Pero a veces pueden ser besos traicioneros, porque a veces amamos más al dinero que a Jesús. Nos importa más el dinero que Jesús. Y ahí estaba Judas, y ahora estaba él ensayando un acto de hipocresía. Cuando vio que ese perfume fue derramado en los pies del Señor, él así rápidamente, hombre que manejaba números, eso vale 300 denarios. Anoche hemos visto, y ya lo sabemos por la Biblia, que el salario de un día de trabajo era 1 denario. Quiere decir que ese era un perfume costoso que equivalía casi al trabajo de un año entero. Y Judas dice, no, podríamos hacer negocio, yo conozco a alguien que lo puede comprar y conseguimos dinero, 300 denarios y lo repartimos entre los pobres. No iban a ser los 300, habría que ver cuánto de eso se iba a quedar él, metiendo la mano en la bolsa, en la lata. Era un hombre que amaba el dinero. Y en la iglesia del Señor hay mucha gente que le besa al Señor, besos sonoros, pero aman más al dinero que al Señor. Porque muchas veces deciden en su vida a favor del dinero y no a favor de Dios. Mucha gente, hermano, está dominada por la codicia, por la avaricia, por la ambición desmedida en la iglesia, con el afán de hacer dinero, 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 y se terminan olvidando de Dios. Y dejan el camino del Señor y se van detrás de don dinero. Y el Señor Jesús fue muy claro cuando el Mateo 6 y el verso 24 dice que no se puede servir a dos señores, amarás a uno, aborrecerás a otro. No puedes servir a Dios y las riquezas. Y esto era lo que Judas tenía, ese problema, hermano. Estaba con el Señor, pero amaba más al dinero. Parece que él estaba allí en ese grupo por el dinero, no por el Señor. Porque ese lugar él se aseguraba sus ingresos. Hay gente que está amando más al dinero que al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, el Mateo 6 y el verso 19, habla allí, hermano, dice, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y luego sigue el texto y dice el Señor Jesús, haced tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen. Es decir, que nos dice a la hora de hacer un buen negocio, enfócate en el cielo, enfócate en lo eterno. Allí no andan las polillas, no tienen actividad. La polilla que corrompe, que corroe todo, esas cosas no pasan en el cielo. No hay olor a orina en el cielo, todo es pureza. Ese es el lugar ideal para hacer tesoros. Tesoros en el cielo implica algo que va a ir al cielo, y lo que van al cielo son las almas. Y nosotros conectamos ese pasaje con el ganar almas, con el predicar el Evangelio a otras personas, porque lo que va al cielo son los salvos por Cristo Jesús. Ese es el mejor tesoro, almas preciosas por las que Cristo murió. A eso tenemos que predicarles y alcanzarlos con el mensaje de la salvación eterna del Evangelio. Pero algunos aman más al dinero, y ese amor por el dinero lo esconden debajo de la palabra trabajo. Dice, yo trabajo. Si yo no trabajo, nadie me da de comer. Si yo no trabajo, nadie va a alimentar mi familia. Y usted ya conoce todos los argumentos. Pero bajo la palabra trabajo, que es una palabra preciosa, está la escondida la palabra ambición, codicia, avaricia. Porque muchos trabajan no para cubrir necesidades, sino para llenarse de don dinero. Y le rinden culto. Y lo guardan bajo el colchón, y lo guardan en un elefantito, y lo guardan en una alcancía, y otros en el banco, y otros, todos tienen sus lugares de donde guardar dinero, y revisan y se aseguran que estén. Algunos cada tanto van bajo al colchón y lo cuentan a ver si se multiplicó o está lo mismo. Todos tienen un ritual con el dinero, pero si amamos al dinero, no podemos amar a Dios. ¿Es una cosa o es la otra? Pero cada uno de nosotros tiene que decidir. Y la Biblia da este consejo. Observe,
Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo 8. Primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 8. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Ese es un principio que debemos adoptar como cristianos, tener sustento y abrigo. No tener abrigos de lujos para andar haciendo ostentaciones de las marcas que lucimos en nuestras prendas. Un abrigo que me cubra, que me proteja del frío. Un abrigo, hermanos, porque no tengo que andar luciendo lujos. Y si tengo para comer, si tengo una sopita, estoy agradecido. Si tengo alitas de pollo, también estoy agradecido. Si hay un arroz con un huevo frito, o dos mejor todavía, ya estoy contento con eso. Una yuquita en el costado del plato, un plátano, una bananita ahí, lo que sea, y ya estoy contento con eso. No tengo la aspiración de grandes restaurantes ni de grandes cosas. El principio bíblico es teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No esté mirando al cielo ahí con el ceño fruncido, otra vez arroz con huevo frito. No, estemos contentos con eso. Otra vez fideo hervido con un dientito de ajo, estemos contentos con eso. Lo que sea. Ahora mire el peligro que viene después, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora dice el texto, el 9, que el que quiera enriquecerse, el que ama don dinero, el que vive por don dinero, el que busca don dinero todos los días, esa persona dice que cae en tentación y lazo. El lazo es el símbolo de que uno pierde su libertad. Un lazo es una atadura. El lazo me inmoviliza. Y hay gente que no sirve a Dios porque está enlazado a don dinero. Todo lo que hacen es eso, buscando don dinero. No tienen paz y le falta dinero. Toda la vida de ellos funciona alrededor del dinero. Tienen el símbolo de peso dibujado en sus ojos. Y la Biblia dice, si tú amas el dinero, entonces caerás en tentación y lazo. Ya no serás una persona libre, serás el esclavo de don dinero. Y déjeme decirle que el dinero es un amo cruel. Por eso la gente, hermano, no duerme, tengo que cubrir la tarjeta. El que tiene una empresa dice, tengo que ir a cubrir al banco, estoy en rojo, tengo que conseguir un cheque, tengo que conseguir un préstamo. Y se endeudan aquí y luego pagan esa deuda tomando otra deuda. Y así viven, caen en lazo. El dinero les roba la libertad, les roba la alegría, pero lo más grave es que el dinero les roba las energías para poder servir al Señor. Amén. Todo cristiano que está comprometido con el dinero, ese no tiene fuerzas para servir al Señor. Judas el Iscariote era una persona que estaba cerca del Señor por el dinero. Y hay gente que a veces va a la iglesia y su oración es, Señor, dame dinero, dame plata, dame bienestar, dame esto. Su oración es materialista. Nunca piden por la salvación de un alma, nunca piden por la vida de un familiar que necesita de Cristo. Todo lo que piden es dinero, que me vaya bien en la vida y un poco de salud también. Y ahí están, pero la Biblia dice, sostén y abrigo, estemos contentos, porque el que quiere enriquecerse, ese no es un principio cristiano de buscar riqueza. Si Dios le ha dado una fortuna, bueno, gloria a Dios, pero esa no es la meta principal de un cristiano, de enriquecerse en esta vida. Hermanos, dice ahí el versículo 10, obsérvelo por favor, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mire, ahí está el resultado de amar al dinero. Se extravía de la fe, se olvida del Señor, abandona la Biblia, deja de orar, ya no canta más salmos, himnos y cánticos espirituales, ya no quiere encontrarse más con los hermanos. Usted es un extraviado de la fe. ¿Por qué? Porque amó al dinero. ¿Por qué Judas se extravió de la fe? ¿Por qué Judas cerró al camino? Metía la mano en la bolsa, sustraía. Había encontrado un método fácil de vida. Y pasaron 3 años y algo y nadie lo había descubierto. Nadie se había dado cuenta
que el tesorero era un ladrón. Judas el Iscariote. ¿Sabe que el nombre original de Judas significa alabanza? Ese es el significado del nombre Judas, alabanza. Pero después que apareció este hombre, el Iscariote, en la historia, ya nadie se acuerda del significado original. Todos dicen Judas, el traidor, Judas, el traidor. Hay mucha gente que traiciona al Señor y eso es un elogio para el diablo. Mucha gente traiciona al Señor y eso es una alabanza para el diablo. El diablo es mentiroso, y muchos a veces manifiestan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Judas el Iscariote estaba en un lugar de privilegio. Él escuchó los grandes sermones, los sermones que ninguno de nosotros escuchamos. Él los escuchó todo. Él escuchó el mejor predicador de la historia. Lo tuvo ahí, compartió con él, compartió comidas, risas, compartió largas caminatas, vio los grandes milagros, vio cosas increíbles, pero era un hombre sin convicción. En segundo lugar, era un hombre que amaba más al dinero que a Dios. Él lo tenía a Dios a su lado. Recuerdo las palabras de uno de los apóstoles, Felipe, le habla a Jesús y le dice: Señor, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Judas estaba viendo a Dios, él era el tesorero de Dios. Él estaba allí en el grupo junto a Dios, estaba en un lugar de privilegio. Y muchos de nosotros todavía no nos hemos dado cuenta que al ser parte de la Iglesia Bautista Maranata, estamos en un lugar de privilegio. ¿Saben por qué, hermano? Porque es el lugar que Dios creó, es el lugar que Dios nos trajo, es el lugar donde Dios está luchando por formar una comunión, es el lugar donde Dios todavía mantiene firme su anhelo de ver su casa llena. Hermanos, Judas estaba cerca de Dios y no aprovechó la oportunidad, no aprovechó de ese privilegio, se ocupaba más en el dinero. Y entonces él dice a aquellas autoridades: ¿qué me dais para entregarle? Y hay algunos cristianos que en esos diálogos con el diablo le dicen: ¿qué me dan? Los hombres dicen a veces: mandame, Señor, algunas filisteas. No le piden eso a Dios le piden una sierva, una compañera, que sea fiel. Pero al diablo le dicen: mandame esas filisteas pecadoras por ahí, a ver. Y a veces las mujeres también le piden al diablo: mandame uno de esos príncipes azules, de esos que destiñen después, ¿no? Mandame uno de esos. Y así se arruinan la vida. ¿Saben qué dice Judas? ¿Qué me queréis dar para que le entregue? Hay muchos cristianos que hablan así. Están buscando dar un beso sonoro de la traición. El beso sonoro como el que se escuchó en Getsemaní. Aquel que yo bese, dice Judas, ese es. Yo quiero darle un beso al Señor, pero de amor, un beso de gratitud. Yo quiero darle al Señor un beso que exprese cuánto le amo, porque Él me salvó, porque Él murió en la cruz por mis pecados. Pero hay besos y besos. Existe el beso de la traición. Y muchos están siguiendo ese modelo, estarán en el molde de Judas el Iscariote. La lista en la Biblia es larga. Solamente les hago la memoria de algunos nombres de los traidores que había en la iglesia. Uno de ellos se llamaba Himeneo, otro se llamaba Fileto, otro se llamaba Hermógenes, otro Janes y Jambres, otro se llamaba Alejandro el Calderero, otro se llamaba Demas, otro se llamaba Diótrefes. Esos son algunos de los traidores que figuran en la vida de la iglesia. Espero que nuestros nombres no estén en esa lista. Muchas de esas personas le dieron a Jesús el beso de la traición, el sonoro beso de la traición. Y en esta mañana tengo una pregunta, la pregunta que nos va a acompañar hasta el final del mensaje. ¿Qué hará Jesús en esta mañana? ¿Cuenta con nosotros o no cuenta con nosotros? ¿Estamos en sus filas o no estamos en sus filas? ¿Estamos en la casa de Dios con un objetivo equivocado, como Judas? ¿Estamos en la casa de Dios por una ambición material desmedida? ¿Estamos en la casa de Dios buscando objetivos terrenales y temporales?
¿O estamos persiguiendo objetivos celestiales, espirituales y eternos? Dice el Señor, hablemos un momento. ¿Puedo contar con usted? Para la dama, para el caballero, la pregunta es igual. Dice el Señor, ¿puedo contar con usted? Porque Judas estaba, pero no estaba. Y nosotros muchas veces estamos, pero no estamos. Parecemos, pero no somos. Y el Señor dice, ¿puedo contar con usted en esta mañana? Revisemos algo más. Ahora en el Antiguo Testamento, en Salmo 55. Y ahí nos vamos a ir preparando para llegar a la recta final. El Salmo 55, versículo 12. Lo que vamos a encontrar allí es una profecía que estaba relacionada a Judas el Iscariote. Hay dos que son muy notorias en los salmos. Yo voy a elegir esta aquí en el Salmo 55, versículo 12. Para los teólogos, quiero decirle que la historia real de este pasaje está hablando de David y de su consejero que se llamaba Ahitofel. Quiero que sepan que yo sé eso. Pero también esto es una expresión profética que se extiende hacia Judas el Iscariote. Ahitofel era el consejero de David. Eran, como se dice en nuestros días, carne y uña. Pero luego apareció Absalón, uno de los hijos de David, que lo quiso traicionar y sacar del trono de rey. Y es más, Absalón lo persiguió con sus tropas a David para matarlo. O sea, el hijo quería matar al padre para quedarse con el trono. Lo curioso que ese hijo era el que David más amaba. Lo que más amaba en la vida era Absalón. Y ese hijo le salió traidor. Y ese hijo juntó al pueblo contra su padre y lo persiguió. Y el que era el consejero de David, que se llamaba Ahitofel, cuando vio que Absalón sedujo al pueblo, porque era un hombre de mucha pinta, súper bello, de cabello largo, dice la Biblia, una vez al año se cortaba el cabello. Era el que despertaba el suspiro femenino por donde iba. Y este hombre tenía también una forma de seducir al pueblo, haciéndole favores con cosas que no eran de él. Y empezó a formar un ejército. Y cuando Ahitofel vio eso, lo abandonó a David y se fue de consejero de su hijo. Y este salmo está escrito en ese contexto. Pero aquí vamos a lo que quiero sacar. Capítulo 55 de Salmos, versículo 12. Mire lo que dice David. Es David el que habla. Y él dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Wow! Esta última frase me hace desviar del tema para decirles a todos los hombres y mujeres en este lugar, no se confíe en nadie, ni en la casa de Dios. David dice, con este hombre compartíamos los cultos. Él era mi familiar. No tenía mi sangre, no tenía mi apellido, pero yo lo sentía tan íntimo, tan pegado a mí. Compartíamos los secretos, todas las cosas. Servíamos juntos. Estábamos juntos en la casa de Dios y me salió un traidor. Y a veces nosotros, hermanos, creemos que en la casa de Dios todos son buenos. Todos son puros, todos son santos. Pero si yo lo vi el domingo, ahí estaba tan santo en la iglesia. Pero en la casa de Dios también hay traidores. Y David nos cuenta esto. Pero esto que él habló de Ahitofel, está hablando el mismo Señor acerca de Judas. Esta es una parte profética. Y Judas fue un íntimo del Señor. Al punto tal, hermano, que cuando él se aparece en Getsemaní con esa turba de maleantes, el Señor Jesús le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Qué tremendo, ¿no? ¿A qué vienes, amigo? Le dijo Jesús. No le dijo, sinvergüenza, traidor, te manifestaste, ¿eh? No le dijo eso, no lo maltrató.
Le habló con dulzura y le dijo, ¿a qué vienes, amigo? ¿Sabe qué, hermanos? El Señor tuvo que convivir con un traidor 3 años y medio. Y muchas veces, hermano, el filo de la traición es doloroso. Una persona que usted le recibe en su casa y que le pone la comida y que le da abrigo, una persona que fue olvidada, abandonada, lo trae, lo educa, lo forma, lo hace sentir parte suya, y con el tiempo le termina pagando con ingratitud. La ingratitud y la traición son las dos caras de una misma moneda. La persona, algunos dicen, yo no soy traidor. Eres ingrato con Dios, eres la misma cosa. Cuando no eres agradecido con Dios, eres la misma cosa que traidor. La traición y la ingratitud son las dos caras de una misma moneda. Y hay gente que no es agradecida con Dios. Hay gente, hermano, que se olvidó de la salvación, se olvidó del perdón de los pecados que recibimos del Señor Jesús. Nos olvidamos que Él fue a la cruz por nosotros. Somos ingratos, hermanos. Y parece como que queremos devolverle esa gran obra con alguna asistencia cada tanto, algún culto, con alguna ofrenda especial cada tanto. Hermano, la ingratitud es un pecado tremendo. Ahitofel fue ingrato, Judas fue ingrato, pero pasaron a la historia con el título de los grandes traidores. Y ahora nos paramos frente a la cruz y es el tiempo de nuestra decisión. ¿Quiero ser fiel o traidor? No tengo que pensar en muchas cosas, solo en dos. ¿Voy a ser fiel al Señor o voy a ser un traidor? ¿Voy a tomar la cruz o le voy a dar el sonoro beso de la traición? Todos los que miraron de lejos dirían, qué gesto cariñoso, mira, ahí está besando a su maestro, mostrándole respeto, mostrándole ternura, pero ese era el beso de la traición. No hay que confiarse de todos los besos. Hay besos y besos. Dice David aquí, dice, si un enemigo me perseguía, yo lo hubiese soportado. ¿Qué otra cosa puedo esperar de un enemigo? Que me maltrate, que busque el mal, que desee lo peor para mí, que me procure ver destruido. No puedo esperar otra cosa, es un enemigo. Dice David, yo lo hubiera soportado. Y luego él dice aquí, dice, si era alguien que me aborrecía, y yo me hubiese ocultado. Total, ¿para qué voy a ir a estar con alguien que me aborrece? Me hubiese ocultado. Pero nunca esperé de alguien que se sentaba a mi mesa, que compartía conmigo los secretos, con el que estábamos en la casa de Dios, compartíamos el ministerio, compartíamos la fe. Nunca esperé una traición de eso. Y prepárese, porque en su camino y en su vida se van a cruzar muchos traidores. Alguno dirá, tarde me está diciendo eso. Bueno, pero sucede. Los traidores, hermano, son una raza creciente. Los traidores son una tribu que a veces se anidan en las iglesias. Se lo digo de nuevo, los traidores son una tribu que a veces se anidan en las iglesias, se esconden en los bancos de las iglesias y allí están. Tienen cara de fieles, de súper santos, pero el Señor sabe que esa gente cuando le besa es el sonoro beso de la traición. La mayoría no nos damos cuenta, pero Dios lo sabe. Dios sabe cuando el beso viene de la traición. La traición, hermanos, se ha vuelto como un vicio y la gente en las iglesias está encadenada a ese vicio, al vicio de la traición. No pueden escapar, no pueden romper las cadenas. Y por eso usted va a escuchar en la calle, aquel que traicionó una vez, ¿cómo dicen? Ese traiciona siempre. La traición es una palabra que si está en nuestra vida, tenemos que hablar con Dios de ese tema. Y que Él rompa esa cadena y que sepultemos toda clase de traición. Que vivamos una vida libre, una vida transparente. Que vivamos una vida cristiana verdadera. Porque los cristianos, hermano, no traicionan. Hubo un hombre, una historia y un pasaje y terminamos. Hubo un hombre en la historia que se llamaba Efialtes. ¿Quién era este hombre? Los persas tenían un ejército poderoso
Ellos querían terminar con los griegos. Y allí los griegos sabían que su pueblo iba a ser exterminado. Solamente en una línea venían 4.800 soldados persas. Y hubo un hombre que se llamaba Leónidas. Y algunos de ustedes, ya sé esa historia. Y ese hombre Leónidas juntó 300 de sus guerreros, 300 espartanos. Y se fueron allí en una quebrada, en un lugar donde había un paso de 12 metros. Y allí se paró Leónidas con sus 300 espartanos para enfrentar al ejército que venía con 4.800. Esa batalla se llamaba de las Termópilas. Lo digo otra vez porque es difícil y me salió de primera. Termópilas. Y allí comenzaron a resistir y comenzaron a matar a muchos de los persas. Pero hubo un traidor, un hombre que se llamaba Efialtes. El significado de ese nombre significa el que salta. El traidor es el que está en un lado y salta al otro. Judas estaba al lado del Señor y saltó para servirle al diablo, para ser un servidor del diablo. El nombre Efialtes significa la pesadilla. Ese nombre fue una pesadilla para el pueblo de los espartanos. Él fue y habló con los líderes persas y les dijo: ustedes no van a poder pasar ahí donde están esos 300 guerreros, pero yo les voy a mostrar un senderito secreto, un camino que les puede llevar y ustedes los van a atacar por la espalda. Y Efialtes le dio ese dato al ejército enemigo y pues así fue. Solamente 2 sobrevivieron de esos 300. Y Efialtes después murió como todo traidor. Efialtes, el traidor, entregó a sus hermanos en esa batalla, mostrándole un senderito secreto para que el enemigo los ataque por la retaguardia. Todo aquel que da el beso de la traición, su final siempre va a ser doloroso. La traición siempre tiene un final trágico. Y así fue la de Judas, el Iscariote. Observemos eso y terminemos en esta mañana. Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Lo que estoy hablando con ustedes, recuerde, es lo que rescaté de la basura. Falta la segunda parte de este mensaje, Pero aquí ya tenemos bastante y creo que hubo aquí material suficiente para pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Porque quizás el Señor en esta misma mañana nos haga la misma pregunta que le dijo a Judas allí en Getsemaní: amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Buscando dinero? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Para comportarte como un mundano? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Para dar una apariencia de santo? ¿A qué vienes a la iglesia? Amigo, ¿a qué vienes? Yo quiero acercarme a Dios porque tengo un corazón agradecido, porque Él me salvó, Él perdonó mis pecados, Él me da la vida eterna. Yo quiero acercarme al Señor con esa intención de mostrar mi corazón agradecido. No hay nada que yo pueda hacer en el mundo que pueda cubrir ese amor tan grande y esa salvación tan grande, pero quiero hacer todo lo que me sea posible para mostrarle mi gratitud, para mostrarle que le amo de verdad. Pero dice aquí la palabra, Mateo 27, verso 3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y después en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, ahí da más detalles de la muerte de Judas. Se puso en un árbol, se colgó, su cuerpo cayó y sus tripas literalmente se desparramaron. Ese fue su final. Si sigue leyendo un poco más abajo, esa es la profecía que habló el profeta Jeremías. Lo leemos porque es un pasaje más abajo, versículo 9. Dice: y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El campo del alfarero
En Hechos 1 dice que se llamaba Acéldama, el campo del alfarero. Ahí se quitó la vida Judas el Iscariote. Es que siempre el traidor va a tener un final trágico. Cuando les dé la otra parte del mensaje, va a ser bajo el título de las 30 piezas de plata, el precio de la traición. El diablo va a pasar por los bancos de nuestra iglesia y va a decir, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es su precio? Ponga un precio y yo se lo doy, y usted va y traiciona a su Señor. El diablo cada domingo, cada reunión, recorre los bancos de las congregaciones diciéndole a la gente cuál es su precio, para ir y darle un beso de la traición al Señor. Y hay muchas personas que tienen un precio y hacen el negocio, y como el doctor Fausto le entregan el alma al diablo, y al igual que el doctor Fausto, que Judas el Iscariote, que es Fialte, el traidor siempre tiene un final trágico, trágico. Esa historia es triste, pero vuelve a repetirse. Es una historia que se repite por todas partes continuamente, el precio de la traición. Ahora el hombre se arrepintió, pero ya era tarde. Hay que aprovechar cuando Dios nos da oportunidad. Muchos de nosotros pisamos en falso en la vida. Muchos de nosotros nos caemos en el camino del Señor. Muchos de nosotros a veces volvemos como el perro vuelve a su vómito y volvemos a los viejos pecados y venimos al Señor y Él nos da una nueva oportunidad y nos limpia de pecado y nos pone en su obra. Pero algunos reaccionan demasiado tarde. Judas el Iscariote dice, yo pequé. Él reconoció que estuvo mal. Dice, yo entregué sangre inocente. Ese hombre no merecía ser entregado, no merecía ser traicionado. Pero aquellos que le ofrecieron la tentación, dice, ¿qué nos importa? Allá tú, ahora vete cómo te las arreglas. Fíjate cómo te arreglas. No encontró una solución, entró en desesperación y corrió a un árbol y se quitó la vida, el final de un traidor. Hoy nadie le pone ese nombre a sus hijos. Usted no va a encontrar gente que se llama Judas. Por ahí encuentra un perro que le llaman Judas, pero no a una persona. Ese nombre quedó manchado para siempre. Comenzó significando alabanza y avanzó en la historia significando traición. El beso sonoro de la traición que se escuchó en Getsemaní no se debería escuchar nunca en esta congregación. Nunca deberíamos dar besos de traidor, sino acercarnos al Señor Jesús con un corazón limpio. No somos perfectos, somos pecadores, lo reconocemos, lo asumimos, pero no somos traidores. Tenemos que buscar el camino de la fidelidad a nuestro Señor. Oremos a Él. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, porque este mensaje nos llama a ser fieles a ti, Señor. El mensaje nos llama para revisar nuestra vida, nuestros actos y qué cosas estamos haciendo mal, para corregir con urgencia y para acercarnos a ti, Señor, con un corazón limpio, disfrutando de una comunión plena en santidad. Ahí está un nombre de la historia oscurecido, el nombre de Judas. Que esto sea una lección suficiente para nosotros, que somos buscadores de bendición. No estamos buscando un final trágico, estamos buscando bendición de tu mano, Señor. Ayúdanos a la luz de tu palabra en esta mañana a hacer un voto nuevo quizás, de fidelidad a ti, de obediencia a ti y de tener una vida comprometida para servirte, honrarte, glorificarte, Señor. Ayúdanos, porque la traición nos acosa, nos rodea por todas partes, pero la fidelidad debe brillar en medio de estas oscuras tinieblas que el diablo ha puesto. La traición es una semilla que el diablo siembra por todas partes, pero ayúdanos en esta hora a abrazar la fidelidad, Señor,
y la obediencia a ti. Bendice tu palabra, Padre. Bendice cada vida aquí en este lugar. Y aquellos que de lejos nos escuchan y nos ven, que ellos también puedan dar un paso hacia la fidelidad, a tener una vida dedicada, consagrada, a dar gloria y honra a tu santo nombre, Señor Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta mañana. Y tenemos ahí mucho para pensar, mucho para decidir, y que todos podamos ir a la vereda soleada de la fidelidad. Vale la pena recorrer ese camino, siendo fieles al Señor. Hermano Omar va a venir aquí, él nos va a estar guiando en las alabanzas.